Gracias al Señor. ¿Me escuchan bien, hermanos? Les voy a invitar a que hablan sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a hablar del atributo de Dios que es el favorito de toda la humanidad. Hoy vamos a hablar del amor de Dios. Decía un predicador, muchos hablan del amor de Dios, pero pocos conocen al Dios de amor. Y esto es una verdad que la vemos mucho en las iglesias de hoy en día. Como siempre hacemos el chiste de, se imaginan a un Jesús hippie, a un Jesús amoroso con pelo largo, que va con el dedo diciendo amor y paz, y ese no es el Jesús que la Biblia nos muestra. Y hoy vamos a ver y conocer un poco qué es el amor de Dios, como la Biblia así lo muestra. Seguramente que va a consolar y algo tiene que producir en nosotros. Para serles honesto, cuando estaba preparando el sermón, hoy le había contado a Joana, me agarraban ganas de llorar por momentos, porque, como decía el apóstol Pablo en Corintios, el amor de Dios me constriñe. Es verdad, hermanos, cuando nosotros meditamos en el amor de Dios, wow, podemos estar confiados como cantábamos recién. Podemos tener paz cuando meditamos en el amor de Dios. Podemos tener gozo cuando meditamos en el amor de Dios. Y si hay algo que vale la pena conocer es ese amor. Dice versículo 7 del capítulo 4 de 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que cree, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El pasaje que acabamos de leer, o por lo menos esos pocos versículos, dicen mucho. Que en realidad es un poco de todo lo que vamos a hablar en el sermón. Pero ahora nos vamos a enfatizar en la parte final del versículo 8. Dios es amor. Yo, para armar este sermón, me guié mucho del libro que siempre cito de los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, porque me gustó cómo lo presentó y algunas cosas que él mencionaba. Y, hermanos, les pido por favor que me tengan paciencia, pero que así mismo presten atención. Porque de verdad cuando nosotros escuchamos hablar del amor de Dios, estamos tan acostumbrados a esa frase de Dios es amor, Dios me ama, Jesús te ama, bueno hermano tranquilo, Dios te ama, que ya llega un punto que no nos produce nada. Cuando en realidad cada vez que nosotros escuchamos hablar del amor de Dios, nuestro corazón debería inclinarse y adorar, hermanos. El Dios eterno, el Dios soberano, el Dios santo, 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 te ama. Te ama. Desde siempre y para siempre. No ganaste el amor de Dios, no podés ganar el amor de Dios, pero Dios te ama. Antes de hablar de que Dios es amor, el autor de este libro primero dice que Dios es espíritu. Dios es invisible, Dios es omnipresente. Yo creo que esto también marca una idea de decir, bueno, vamos a hablar de un amor que viene de el Espíritu. Y no es lo mismo el amor de una persona que el amor de alguien que es espíritu. Pero la Biblia no dice que Dios es un espíritu, simplemente un espíritu, porque los ángeles son un espíritu, los demonios son un espíritu. Dios es el Espíritu.
Es el único espíritu eterno, el único espíritu grande y creador de todos los espíritus. Y el autor de este libro también hace una aclaración antes de hablar del amor de Dios, dice que Dios es luz. Esto significa que no hay ninguna tiniebla en Él, no hay ningún tipo de pecado. Hermanos, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, el amor de Dios proviene de un ser tan puro, en donde no hay ni siquiera una pizca de tinieblas, un ser que es espíritu. Nosotros no tenemos la capacidad de entender y comprender el amor de Dios. Es algo que va a escapar a nuestro entendimiento. El amor de Dios no lo puede comprender nadie. Pero ahí es donde el autor del libro dice, donde nosotros no podemos entender, nos postramos y adoramos. Como digo siempre, yo no intento que nosotros podamos entender un atributo de Dios, porque no podemos. Somos seres muy limitados. Somos seres muy limitados, hermanos. ¿Y esto qué significa? El amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Si querés, imagínate cómo vos amás a tus hijos, cómo vos amás a tu esposa, a tu esposo, cómo amás a tus padres o los amaste si ya no están. El amor de Dios es infinitas veces mayor que ese amor. Ese amor escapa a nuestra imaginación. Y ese amor tan grande Dios lo tiene por vos, lo tiene por mí. Si vos te ves incapaz de traicionar a un hijo, si vos te ves incapaz de abandonar a un hijo, a un padre, a tu esposo o a tu esposa, que nada te haga dudar del amor de Dios. Porque como habíamos visto anteriormente, Él es fiel. Y ese Dios fiel te ama infinitamente. Ahora, lo que nosotros vamos a ir viendo es lo siguiente. Dios no es que tiene amor. Dios no es amoroso. Él en esencia es amor. La Biblia cuando nos habla del amor de Dios no nos está hablando de la conducta de Dios. Nosotros cuando hablamos de amor siempre nos vamos a Corintios 13 que dice el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Esas son las obras que el amor hace. Pero la Biblia cuando nos habla del amor de Dios nos está hablando de algo mucho más grande que eso. Muchas personas se imaginan a un Dios que es como un osito de peluche. Ah, Dios es tan amoroso, es tan cariñoso conmigo. El amor de Dios es más que eso, hermanos. Nos está hablando de la naturaleza de Dios, de su esencia. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron en la tele o en algún video de Facebook, de Instagram, que le preguntan ¿qué es el amor? Y la respuesta que dan dice, el amor es una persona. Aún eso está mal, es disminuir a Dios. El amor viene de una persona, el amor es la naturaleza de una persona. Así como también lo es la santidad, lo es la justicia. Y ahora nos vamos a ir metiendo, hermanos, en este amor. El primer punto que quiero tocar es que este amor no es influenciado. ¿Qué quiero decir con esto? La causa está en Él, no en nosotros. Dios, hermano, a vos te amó, pero no por algo bueno que había en vos. No porque Dios cuando te vio nacer le diste ternura, como nosotros cuando vemos nacer un cachorrito, nuestro hijo, y nuestro corazón se derrite. Nosotros no provocamos que Dios nos ama. Él quiso hacerlo. Y yo no sé ustedes, pero esto para mí es un consuelo. Porque si en alguna medida yo provoqué que Dios me ame, en otra medida yo puedo provocar que Dios me deje de amar. Pero entender que yo no provoqué el amor de Dios, eso me asegura a mí que Dios me va a amar a pesar de todas las cosas. Dios me va a amar a mí cuando yo esté en obediencia y Dios me va a amar a mí cuando yo me equivoque. Dios me va a amar a mí cuando yo tenga fe y Dios me va a amar a mí cuando yo tenga problemas de fe. Dios me va a amar a mí cuando yo esté bien espiritualmente y Dios me va a amar a mí incluso si me aparto. Porque yo nunca provoqué el amor de Dios y no puedo provocarlo. Él tomó la decisión de amar. Y si hay algo que vamos a ver más adelante, dice que esa decisión la tomó hasta el fin. Entonces, hermanos, dejemos de ver el amor de Dios como una indulgencia. Ay, cómo me ama Dios porque yo cometí este pecado y Dios me pagó con amor. Eso también nos lleva a ver cuando estamos pasando situaciones malas, como diciendo, Dios me está castigando. No, hermano, Dios es espíritu. Dios no es como nosotros que cuando estamos bien de ánimo amamos de una manera y cuando estamos mal de ánimo amamos de otra manera. Si es que le podemos llamar amor a eso que nosotros a veces experimentamos.
El amor de Dios no varía por nosotros. El amor de Dios es firme porque nuestro Dios es firme. No podemos provocar su amor. Nos ama por su voluntad. Eso lo vimos en Efesios capítulo 1, que nos ama por el puro afecto de su voluntad. Lo amamos porque Él nos amó primero, eso lo leímos recién, hermanos. Su amor es ágape. Y está el famoso amor ágape. No tenemos una manera humana nosotros de poder comparar el amor ágape. Nosotros siempre estamos por lo que la Biblia dice, ustedes habrán escuchado alguna vez la palabra eros, la palabra filio, estorge, que habla de amor que nosotros podemos tener por un amigo, por un padre, por una madre, por un hijo, o incluso en una etapa de enamoramiento. El amor ágape de Dios, hermanos, es un amor incondicional. Dios nos amó a cada uno de nosotros sin pretender recibir nada de cada uno de nosotros. Dios nos amó a cada uno de nosotros sin esperar nada a cambio. Y eso a los seres humanos nos cuesta mucho. Lo más cercano que nosotros podemos ver en esta vida de amor ágape es el amor de una madre a un hijo. Todos los que estamos acá alguna vez hemos experimentado ese amor de nuestras madres, cuando estábamos con fiebre, cuando éramos chicos, cuando estábamos internados en un hospital por alguna enfermedad que hayamos pasado cuando éramos niños, y que la madre estaba ahí 24/7 sin moverse de al lado del hijo, poniendo unos paños fríos en la frente. Nosotros vemos que ahí hay una especie de amor incondicional. La madre no está ahí esperando recibir algo del hijo, está por amor. Y las madres están dispuestas a estar en todas las etapas de su hijo. El amor de Dios es más grande que eso, hermanos. Nosotros a veces amamos a una persona, pero inconscientemente estamos esperando recibir algo bueno de esa persona. Ahora, cuando yo tomo la decisión de amar a una persona y esa persona me paga con algo malo, lo más natural es que mi amor comience a disminuir y comience a ver en mí otro tipo de sentimientos. A Dios eso no le pasa. A Dios eso no le pasa por todos los atributos que vimos anteriormente. Por su decreto, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, Él sabe todas las cosas. Pero más allá de eso no le pasa porque el amor de Dios es un amor puro. Es un amor porque Él es luz. Él puede amar de esa manera. Él puede amar a sus enemigos. ¿Y saben qué? Nosotros éramos su enemigo. Pero Él nos amó, siendo nosotros aún pecadores. ¿Cuánto será el amor que Dios nos tiene ahora? ¿Cuánto será el amor que Dios tiene por vos, que siendo enemigo de Dios, Dios no escatimó a su propio Hijo? Así de grande e incondicional es el amor de nuestro Dios. Nos creó para que seamos objetos de su amor. ¿Escucharon esa parte? Dios te creó porque Dios quería amarte. Muchas veces las pruebas, las luchas nos hacen ver esto un poco diferente. Yo fui de eso de los que dijo alguna vez, Señor, si me amás, ¿por qué me pasan estas cosas? Las pruebas tienen a veces esa influencia en nuestro corazón. Pero Dios no se enoja, Dios te sigue amando. Aunque vos no estés sintiendo que Dios te está amando, hermano, yo te puedo decir una cosa, Dios ahora te está amando. ¿Te está amando más que antes? No, es imposible. ¿Te está amando menos que antes? No, también es imposible. Dios te ama ágapemente. Y de la misma manera que te amó siempre. Y de esa misma manera te va a seguir amando, hermanos. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan en el Génesis, cuando Abraham va a hacer el pacto con Dios, que Abraham trae unos animales y los parte a la mitad. En la antigüedad el pacto se hacía de esa manera. Se ponía la mitad que quedaba del cuerpo del animal hacia un lado y la otra mitad se ponía hacia el otro lado. Y la persona que pactaba tenía que caminar entre ese sacrificio. Pero nosotros vemos en el relato de Génesis que no fue Abraham el que caminó entre el sacrificio. Cuando una persona caminaba entre el sacrificio y luego no cumplía su parte del pacto, esa persona tenía que terminar como esos animales. Nosotros vemos que el que pasó entre el sacrificio fue Dios mismo. Se veía, dice, como una columna de nube que pasaba entre el sacrificio mientras Abraham estaba durmiendo.
El amor de Dios es tan grande que Él propuso el pacto, Él hizo el pacto, Él pasó entre ese sacrificio y fue nuestro Señor Jesucristo el que terminó partido en la cruz. Pero Dios cumplió la parte de su pacto. Pero Dios tomó la responsabilidad nuestra de que no habíamos cumplido la ley, de que no habíamos cumplido su pacto, y Él mismo fue a la muerte por nosotros, en el lugar que nosotros tendríamos que haber ido. Nosotros no fuimos a Él. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Esto es lo que una vez hablábamos en la casa de Miguel, que estamos acostumbrados a decir, o Dios te llama con amor y después te llama con dolor. Y yo digo que en realidad Dios siempre te está llamando con amor. Porque por más que haya sido con dolor, si lo que Dios hizo fue traerte a su presencia, fue un llamamiento de amor, hermanos. Dios te pudo haber dejado en tu terquedad perdiéndote para siempre. Pero Dios no quiso dejarte en tu pecado. Dios no quiso dejarte en tu terquedad. Dios te trajo a su presencia. Dios nos atrajo a Él con cuerdas de amor. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, les voy a compartir un pasaje de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo espero que en Sembrando Amor no, pero muchas veces vamos a hablar con personas de otras denominaciones que creen en el fondo que Dios los amó porque había algo bueno en ellos. No, yo sé que Dios me amó porque en el fondo había algo bueno en mí. La Biblia dice lo contrario, hermanos. La Biblia dice, ustedes no eran el pueblo más lindo que había. No eran lo mejor de la tierra. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, sino por cuanto Jehová os amó. No éramos el pueblo más lindo de la tierra, no éramos lo mejor que Dios podía elegir. Pero Dios nos amó, hermanos. Yo si voy a elegir amar a una mujer, seguramente voy a buscar que sea una mujer buena, seguramente voy a buscar una mujer que llene ciertos requisitos que a mí me hagan bien. Dios dice en Corintios capítulo 1 que eligió lo peor, eligió lo más débil, eligió lo más insensato. ¿Quién de los que estamos acá iría por las calles y decir, bueno, voy a buscar al más drogadicto, voy a buscar al más malvado, voy a buscar a la persona con menos higiene y a ese voy a amar? Nuestro Dios salió al encuentro de lo peor y nos eligió a nosotros. Así que si alguien se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice las Escrituras. Hermanos, si ustedes buscan un sermón motivacional, no lo esperen de mí. No lo van a encontrar. Pero me gusta decir lo que la Biblia dice. Ahora, ¿esa sigue siendo nuestra identidad? No, porque ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Y por qué hoy tenemos esa identidad? Porque Dios nos amó. No la hemos ganado nosotros esa identidad, hermanos. Hoy somos pueblo de Dios, hijos de Dios, porque Dios nos amó. El segundo punto que quiero hablar es que el amor de Dios es eterno. Y esto es otra cosa que consuela mi corazón. En Jeremías 31 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eterno significa que no hubo un comienzo, hermanos. Ahí es donde Arthur W. Pink decía, donde nosotros no entendemos, nos postramos y adoramos. Ustedes imagínense en esto. Muchas veces nosotros, cuando vamos a una persona, esas personas llenan un vacío en nuestro corazón, nosotros también necesitamos sentirnos amados. Pero eso a Dios no le pasaba.
Dios no es que creó a los ángeles en los seres humanos porque necesitaba amor y alabanza. Dios, antes de que existieran todas las cosas, ya estaba completo en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaban entre ellos. No necesitaban que una persona los alabe, no necesitaban que un ángel los ame. Dios estaba completo en sí mismo. Y cuando Dios tomó la decisión de amarnos, cuando Dios nos creó para amarnos, lo hizo simplemente porque nos quería compartir de ese amor que Él tiene. Hermanos, Dios no nos creó por ningún tipo de necesidad. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser que antes de todas las cosas Dios ya me amaba? Y una vez escuché un ejemplo que me gustó mucho y era, vieron ustedes seguramente conocerán, si es que no hay algún testimonio en la congregación, de aquellas mujeres que por ahí no pueden tener hijos y lo buscan. Esas mujeres ya aman la idea de ese hijo. Y cuando esas mujeres logran quedar embarazadas, esas mujeres ya aman a su hijo. Aunque no lo conocen, aunque el hijo todavía no vino al mundo, esas mujeres ya están amando a su hijo en su vientre. Y cuando ese hijo nace, esas mujeres siguen amando a sus hijos. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios ya amaba la idea de Leo. Dios ya amaba la idea de Marta, de Hernán, de Joana, de Alejandro, de todos los que estamos acá. En la eternidad pasada, Dios ya amaba el pensamiento que Él tenía de nosotros. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando, hermanos, de algo que no tiene principio. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo que no tiene fin. Hermano, eras un pensamiento en la mente de Dios y Dios ya te amaba. Hoy que estás en la condición de carne, que estás en este mundo caído, Dios te sigue amando. Y cuando llegue tu hora, mi hora, y estemos allá con Él, Dios nos va a seguir amando eternamente y para siempre. Amén. No hay manera de que Dios deje de amarnos, no hay manera de que podamos huir de ese amor. Como decíamos en el punto anterior, yo no provoqué ese amor en Dios, no puedo provocar más o menos amor, y así va a ser hasta el fin, hermanos. Así de grande es el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Dios no me creó obligado, sino que me creó voluntariamente. Eso es otro consuelo también para mí. A veces nosotros sentimos que nos tenemos que amar obligadamente porque no nos queda otra. Bueno, eso a Dios no le pasó. Dios no me ama obligadamente porque no le queda otra. Dios nos ama porque quiere, hermanos. Dios te ama porque quiere amarte. El tercer punto que quiero tocar es: el amor de Dios es un amor soberano. Y este por ahí es el punto más conflictivo, pero lo voy a decir brevemente porque ya lo hemos visto en la predestinación, lo hemos visto en el decreto, en la misericordia y demás. Dios no ama a todas las personas de la misma manera. Y esto es un mensaje como diciendo, wow, ¿cómo que Dios no ama a todos de la misma manera? Nosotros siempre vamos a Romanos capítulo 9, y ahora los voy a estar invitando también. Y esto tiene una explicación, pero es una verdad que sí me gustaría decirla. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en el contexto del capítulo 9, el apóstol Pablo nos enseña de que aún no habían nacido. Y eso es lo que a nosotros los seres humanos no nos entra en la cabeza. Eran hijos del mismo padre. Estaban los dos en el mismo vientre. Todavía ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal. Entonces, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Primero tenemos que entender, hermanos, que la palabra que muchas veces aparece como aborrecer no significa un aborrecimiento de odio, sino que significa una palabra de menos amor. Porque nosotros tenemos en la Biblia que Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Entonces ahí nosotros vemos una paradoja. Pero Señor, ¿qué hago? ¿Honro a mi padre y a mi madre o los aborrezco, como dice Jesús? Bueno, lo que la Biblia en realidad nos está enseñando en ese pasaje es que yo no debería amar a mi padre y a mi madre más de lo que amo al Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: si no aborrecemos a nuestro padre y a nuestra madre,
si no aborrecemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, si no aborrecemos a nuestro esposo o a nuestra esposa, no pueden ser mis discípulos. De hecho también dice, si no os aborrecéis a vosotros mismos, no podéis ser mis discípulos. Lo que en realidad el Señor nos está diciendo es que primero lo tenemos que amar a Él por sobre todas las cosas. Y después obviamente tenemos que amar a las demás personas en el orden que el Señor nos enseñó. Yo hice un pacto con una persona, tengo que amar a esa persona. Con esa persona vamos a tener hijos, tengo que amar a esos hijos, los tengo que instruir con la disciplina del Señor. Y a mis padres los voy a tener que honrar mientras viva. Acá lo que el Señor está diciendo es, amo más a Esaú. A Jacob. Tengo un amor más especial por Jacob. Nosotros cuando leemos la Biblia podemos ver que la Biblia nos habla de un amor benevolente del Señor, porque el Señor ama a todas sus obras. El amor de Dios recae sobre toda la creación. Podemos ver un amor más universal en Dios en los seres humanos. Miren, nosotros siempre usamos el pasaje de Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Esta palabra que vuelve a aparecer, aborrecer, le podemos dar el mismo significado. Esto no significa que Dios manda a la gente al infierno como diciendo, tomá, te lo mereces, sufrí. Dice la Biblia que Dios no se goza con la muerte del impío. Dios no disfruta de alegría cuando está mandando a la gente al infierno. Por eso el llamado del Evangelio es universal, a que las personas se arrepientan. Pero si Dios fuese ese Dios amoroso que predican los católicos, que predican aquellas denominaciones que dicen que Dios ama a todo el mundo por igual, Dios te ama tal y cual sos, la pregunta sería entonces, ¿por qué Dios los llama al arrepentimiento? Entonces, ¿por qué Dios mató a Jesús en la cruz para que ellos puedan ser salvos? Entonces, ¿por qué Jesús les dice, vengan a mí? Evidentemente, estas personas necesitan arrepentirse, necesitan venir a Cristo, y si no vienen hay un mensaje de condenación también en el Evangelio. Eso no significa que Dios no los ama, claro que los ama. Dios hace salir el sol sobre ellos, envía lluvia, Dios les provee las cosas que ellos también necesitan, Dios los sustenta con la palabra de su poder, pero podemos ver en la Biblia este amor especial. Ahora, ustedes imagínense esto. Dice la Biblia que Dios no se goza con la muerte del impío. Dios sufre cuando ve morir al impío. Son obra de sus manos, son creación de Dios. Imagínense lo que habrá pasado en el corazón del Padre cuando tuvo que matar a su propio hijo. Si no se goza con la muerte del impío, ¿qué habrá pasado en el corazón de Dios cuando estaba matando a su propio hijo? Hermanos, cuando el Señor manda a alguien al infierno podemos estar seguros que al Señor esas cosas les duelen. La Biblia en ninguna parte dice que Dios se goza de la justicia. La Biblia en ninguna parte nos dice que Dios se goza de la disciplina, sí nos dice que Dios se goza de la misericordia. Esa es otra cosa que nosotros nos podemos imaginar hasta ahí nomás. Dios es feliz perdonando, igual que nosotros. No, nosotros no somos felices perdonando, pero cuando lo hacemos podemos sentir un gozo y algo sobrenatural dentro de nosotros. Porque el amor viene de Dios. Y los que practican el amor están siendo hijos de Dios. Pero de ninguna manera nosotros debemos pensar que Dios ama a todos por igual, y de ninguna manera nosotros podemos pensar que Dios no ama a una persona. Que Dios está amando a una persona no significa que la ame con la intensidad que amó a Cristo. Y esa es la que hace la diferencia entre el amor especial de Dios, ese amor que nos salva, contra aquellas personas que están en el mundo. Es que el Padre amó tanto al Hijo y ama tanto a Jesús, que a todas las personas que están en Cristo las ama con el mismo amor. Las ama como a hijos. A nosotros, hermanos, el Padre nos ama como a su Hijo mismo Jesucristo. Ese amor que el Padre siempre tuvo por su Hijo Jesús, ese mismo amor es el que hoy tiene por vos, porque estás en Cristo. Si el amor de Dios no te llena, hermano, Dios me ama como ama a Jesús. Estamos completos en Él.
Dice el libro de Colosenses que Cristo es la cabeza y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa. Es lo que compartía nuestro hermano Fernando. No necesitamos otra cosa, no necesitamos coquetear con el mundo, no necesitamos correr tras las cosas que nos llenan, que nos sacian. El Padre nos ama de la misma manera que ama al Hijo. Te voy a invitar a que abras el libro de Efesios. Es un cachito más, hermano, estoy yendo rápido. Soy consciente de la hora. Efesios, capítulo 3. El amor de Dios es el cuarto punto, es infinito. Y ahí no voy a dar ninguna explicación, solamente quiero citar dos personas que hablaron respecto a esto. Voy a citar después a Arthur W. Pink y a Stott, y quiero que escuchen con atención lo que ellos van a decir. Dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuchen, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Noten que la Escritura no dice todo conocimiento humano. Yo le puedo asegurar que si nosotros hablamos con algún ángel, algún arcángel, algún querubín, y le preguntamos cosas del amor de Dios, seguramente van a saber más que nosotros, pero no se crean que van a saber todo. El amor de Dios excede todo conocimiento y nos habla de su anchura, longitud, profundidad y altura. Miren lo que decía Arthur W. Pink. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que desafía todos nuestros sistemas de medición. Es algo que escapa a nuestra mente. Y escuchen lo que decía Stott. Es tan ancho para alcanzar a toda la humanidad, suficientemente largo para durar hasta la eternidad, tan profundo para alcanzar al más depravado y tan alto para exaltarlo hasta los cielos. Nosotros muchas veces cuando nos cruzamos personas en situaciones en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de indigencia, quizás hasta nos puede costar darle un abrazo, pero el amor de Dios es tan profundo que nos alcanzó a cada uno de nosotros en toda la pudredumbre de nuestras miserias. Y el amor de Dios es tan alto, hermanos, que nos va a sentar junto con Cristo en los lugares celestiales. Y si leemos la Biblia dice que ya estamos sentados en esos lugares. Así de profundo y así de alto es el amor de nuestro Dios. El jueves estábamos haciendo una olla popular en un lugar y vino una persona con mucho olor, se ve que estaba tomando, y se puso a llorar porque estaba pasando hambre. Y yo le explicaba, mirá, este plato de guiso calentito te va a sacar el hambre hoy, pero mañana vas a volver a tener hambre. Vos tenés que comer de Cristo, que es el pan de vida. Y cuando se puso a llorar le dimos un abrazo. Yo sé que esa es una obra del Espíritu, hermano. El viejo Leo no le daría un abrazo a una persona en esa condición. Pero, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5. Imagínense, a mí me cuesta darle un abrazo a un semejante, a alguien similar a mí en cuerpo, en situación. ¿Ustedes se imaginan que Dios, siendo un espíritu, siendo luz, siendo 3 veces santo, quiera abrazarnos nosotros, que estábamos podridos en pecado? Hermano, no solamente te quiso abrazar, vino a morir en una cruz por vos. No hay comparación del amor de Dios. El quinto punto es que el amor de Dios es inmutable. Habíamos visto, para los que no estaban el año pasado,
La inmutabilidad es un atributo que Dios tiene en donde Él no tiene sombra de variación. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar de parecer, Dios no cambia de actitud, Dios no cambia de pensamiento. Si no, no sería perfecto. Diríamos que Dios se puede equivocar, tomar una decisión y equivocarse. Nosotros vimos que la persona de Dios es inmutable. Por ende, su amor también es inmutable. El amor de Dios no puede menguar ni aún en mi desobediencia. Miren, vamos al Evangelio de Juan capítulo 13, un poquito más atrás. Versículo 1. Antes de leer el versículo 1, yo quiero, hermanos, que entiendan una cosa. Va a nombrar personas como Pedro, que le negó 3 veces. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo y en la tercera hasta maldijo. Yo no conozco a ese hombre, no es mi amigo. En este versículo están incluidos también los otros 10 apóstoles, que lo abandonaron y lo dejaron solo a Jesús. En este versículo también estás incluido vos, que quizás alguna vez te apartaste, que quizás muchas veces te arrepentiste de seguir a Cristo, que quizás muchas veces sentiste que este camino no valía la pena. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Te tengo una noticia, hermano. Vos podés abandonar a Cristo, pero Cristo nunca te va a abandonar a vos. Cristo nunca te abandonó a vos y nunca te va a abandonar. Él amó a los que estaban en el mundo hasta el fin. Cuando Pedro lo estaba negando, cuando Pedro estaba maldiciendo, Jesús lo estaba amando. Cuando los discípulos estaban huyendo, cuando los discípulos lo estaban abandonando, Jesús los estaba amando. Y cuando nosotros estábamos renegando de nuestra fe, cuando nosotros estábamos renegando de las cosas que nos estaban tocando vivir, cuando nosotros nos estábamos quejando, Jesús nos seguía amando. Hasta el fin. Esas partes sí que me agarran ganas de llorar. Su amor me constriñe. Hasta el fin, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Esta también sé que lo conocen, pero es lindo leerlo, vamos a verlo todos juntos. Romanos 8. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tu pecado? ¿Tu suegra, tu vecino, tu compañero de trabajo? ¿La economía? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Nadie puede separarte del amor de Cristo. El diablo me puede destruir, pero no separarme del amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Agreguemos, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Enfermedad, pobreza. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo decía Fernando. Ya vencimos, hermano. Estamos peleando una batalla que ya fue ganada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar del amor de Dios. Ni yo me puedo separar del amor de Dios. El pastor Darío decía, entramos a algo peor que en una mafia. La única forma de salir es con los pies hacia adelante. Cuando sacan el cuerpito, ¿vieron? No hay forma de que algo nos separe de este amor tan grande. No puedo hacer nada para que me deje de amar, ni para que cambie su decisión eterna.
yo no puedo hacer nada, hermanos. Paul Washer decía, le he dado a Dios incontables de razones para que me deje de amar. Y ninguna de ellas fue suficiente. Dios no me quiere dejar de amar. Sexto punto, el amor de Dios es santo. No está regulado por pasiones o caprichos. ¿Vieron que uno cuando se enamora, en especial los hombres, cuando nos enamoramos, les damos las estrellas, la luna, Júpiter, flores, chocolate, y dura un tiempo eso? En nosotros los hombres dura un tiempo. Es un amor caprichoso. Dice, no está regulado por pasiones o caprichos. Y muchas veces nosotros confundimos el amor con el eros. Confundimos el ágape con el eros. La carne se endulza con alguien y por el principio es lo mejor y lo único y lo más importante y lo único importante. Después ya, bueno, va pasando a segundo lugar, tercero. Dios es espíritu. Dios es luz. El amor de Dios no está gobernado ni por las pasiones ni por el capricho. A Dios no le pasa eso. El amor de Dios es santo. No va contra su santidad y justicia. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como decía una persona, hermano, si Dios te está disciplinando porque te ama. Si Dios no te disciplinó nunca, Dios no te amó nunca. Con este amor que vemos en Cristo, ¿no? Te amará como ama a los pajaritos y a las otras creaciones. Pero si Dios te ama, te va a disciplinar, hermano. Dios no te va a dejar vivir como vos querés. Hermano, puede dejar que Ailín viva como ella quiera. ¿Qué sabe Ailín de la vida teniendo 5 años, 4 años, no me acuerdo? No puede tomar decisiones. Ailín no puede tomar decisiones dónde vivir, qué cenar, qué comer, qué ver en la tele. No puede, porque no tiene la capacidad. Seguramente va a elegir muchas cosas que le van a hacer daño. Y cuando se encapriche en esas decisiones que le van a hacer daño, los buenos padres la van a disciplinar. Porque la aman y porque quieren lo mejor para su hija. Cuando nosotros leemos bien el libro de Hebreos, dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos disciplina y nos prepara para darnos lo mejor de Cristo, para darnos lo mejor de Él en las riquezas celestiales que nos va a dar. Ese es el fin de la disciplina del Señor. Y si sos muy terco te va a disciplinar más, pero bueno, gloria a Dios que te va a disciplinar. A mí Dios me disciplina también. Y me tengo que gozar. Porque cuando Dios me está disciplinando me está demostrando su interés. ¿Vieron que a veces nosotros las personas, cuando ya llevamos un tiempo quizás con una persona, los detalles se van perdiendo y siempre hay una parte que exige? Vos ya no me querés. Vos ya no me demostrás que me querés. Hermanos, eso está mal. No está mal el reproche, está mal el dejar de demostrar el interés a la persona. Dios a mí me demuestra su interés siempre. Y cuando me disciplina es cuando más me está demostrando su interés. Ahora, esto no es una marihuanada como la de Jesús Adrián Romero que dice, me dice que me ama cuando veo llover. Ha hecho lo que existe para llamar mi atención, dice. No, eso es una marihuanada, perdón. Porque la Biblia dice claramente que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo, incluso nosotros mismos. Dios no creó las cosas para llamar mi atención. Amén. Dios ya creó las cosas para Cristo y como es Dios, es bueno, me permite disfrutar las cosas que creó para Cristo y me permite ahora mucho más disfrutarlas en Cristo y me permite disfrutar a Cristo. Pero yo fui creado para Cristo, el mundo fue creado para Cristo, el universo fue creado para Cristo. Pero bueno, entendemos que el hombre muy egocéntrico siempre quiere ser el centro. Pero el centro es Cristo, hermanos. Y nosotros estamos en ese centro que es en Cristo. Y por eso podemos gozarnos y disfrutar de tantas cosas lindas que el Señor nos da siempre. La disciplina es una de ellas. Dios no quiere que seamos... No quiero usar la palabra pecadores. Dios no quiere que nos estemos ensuciando. ¿Vieron cuando ustedes, algunos ya hace mucho no lo hacen, pero bañaban a sus hijos para llevarlos a un cumpleaños? Y los desgraciaditos iban y se ensuciaban, se empezaron a revolcar. Y uno decía, no, recién te bañé, recién te cambié, tenemos que ir a un cumpleaños ahora.
Dios nos vistió con vestiduras celestiales, a nosotros a veces patinamos, nos queremos por ahí revolcar un poquitito en el lodo, y el Señor no quiere eso, no quiere que nos ensuciemos. El Señor va a venir por una iglesia santa, sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. Y Él mismo se la va a presentar así, de esa manera. Entonces Dios nos va a seguir santificando mientras estemos en este mundo. No va a dejar que nos ensuciemos. Eso es el amor de un padre. El séptimo punto, el amor de Dios, y último ya, el amor de Dios es lleno de gracia. Su amor impulsó su encarnación. Imagínense esto. Imagínense que ustedes por amor quieran hacerse indigentes e ir a vivir en situación de calle en pleno invierno, en un lugar muy inhabitable, para estar con personas que están viviendo en ese lugar bajo. Bueno, esta ilustración se queda corta con lo que en realidad Cristo hizo, porque Él estaba en el paraíso, en el tercer cielo, y descendió y se hizo hombre a vivir en este mundo vil, caído y maldecido. El amor de Dios impulsó a que el Hijo se haga hombre, a que el Hijo se uniera con la criatura. El Hijo, eternamente Dios también, segunda persona de la Trinidad, se unió con nosotros, los seres humanos. Y fue tan grande ese amor que no solamente lo impulsó a su encarnación, sino que también lo impulsó a su muerte y muerte de cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No murió para que Dios me ame, murió porque Dios me amaba. Su amor es eterno. En la cruz podemos ver todo el amor de Dios. En la cruz podemos ver cuánto Dios nos ama. Siempre decimos en la cruz podemos ver su santidad, en la cruz podemos ver su omnipotencia. Obviamente podemos ver toda la gloria de Dios en la cruz. Pero si hay algo de lo que la cruz nos habla, es de amor. Y si hay algo de lo que la cruz nos habla, es que el amor es sacrificial. El amor conlleva un sacrificio. Porque no estoy amando a personas perfectas, estoy amando a personas imperfectas. Cuando nosotros vemos la Biblia, antes la persona que cometía adulterio era muerto. En la cruz podemos ver que el que murió era el fiel. El adúltero tenía que ser apedreado y el fiel después se podía volver a casar. Nosotros vemos que el fiel fue crucificado para que los adúlteros tengan vida y vida eterna. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Quisiera terminar con algo práctico. Como veníamos diciendo, la bondad de Dios son atributos comunicables, que Dios nos comunica, que nosotros podemos imitar hasta cierto punto. Y habíamos leído en Juan al comenzar que el amor es de Dios y que los que aman conocen a Dios. El amor es de Dios. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Debemos amarnos como Jesús nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga su vida por su amigo. Su amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No tenemos excusa. No podemos decir: yo no lo puedo amar porque esta persona no se deja amar. ¿Vieron que a veces está esa excusa? Yo lo quiero amar, pero él no se deja. Está bien, vos no te dejabas amar por Cristo tampoco, y Cristo tampoco igual. Tendrás que llevar una cruz para poder amar a esa persona, tendrás que crucificarte más para poder amar a esa persona, pero no me podés decir que si sos hijo de Dios, que no podés amar a una persona, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si sos hijo de Dios, podés amar. Quizás te vas a tener que sacrificar más, quizás vas a tener que llevar más tiempo la cruz. No, pero la otra persona no recibe mi amor. Vos no recibías el amor tampoco. Y Dios está muy igual. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, que ninguna situación te haga dudar del amor de Dios. Y de verdad, cuando yo estaba preparando este sermón me daban ganas de llorar, y ahora también luché un poco mientras los estaba dando, porque yo no sé por qué Dios me ama. No lo entiendo. No hay razón para que Dios me ame. Y estoy seguro que no hay razón para que Dios te ame a vos tampoco. Pero nos quiso amar. Y estamos tan encofrados, tan encapsulados con las cosas acá terrenales,
que no podemos ver la eternidad gloriosa que nos espera. Dios los amó a los suyos hasta el fin. Y no hay nada en esta vida que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos revela su amor en la cruz. Y es ese amor que fue transformando nuestra vida cada día más. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, no es porque Dios no nos ama, es justamente porque Dios nos ama. Y Él como Padre entiende cosas que nosotros niños no entendemos. Y quizás no las vamos a entender. Hoy de grande yo entiendo ciertos castigos que mis padres hacían conmigo. Y entiendo que me tendrían que haber castigado más todavía. Como decíamos cuando leíamos el amor que no era un capricho o algo pasional de nuestro Señor, cuando veíamos que el amor de Dios es santo. Nosotros los padres humanos a veces pecamos porque creemos que amamos mucho a nuestros hijos y nos duele disciplinarlos. Y eso es un amor pasional, eso no es un amor bueno. Porque el verdadero amor disciplina. Dios ama y Dios disciplina. Yo no le estoy haciendo un bien a mi hijo cuando no lo disciplino, le estoy haciendo un mal. Dios nos ama tanto que nos va a disciplinar las veces que no tenga que disciplinar. Y hermanos, entendiendo que Dios es todopoderoso, omnipotente, entendiendo que Dios es todo soberano, entendiendo que Dios es inmutable, entendiendo que Dios ya decretó todas las cosas, entendiendo la fidelidad de Dios, entendiendo su paciencia, entendiendo ahora que Dios me ama de esta manera, no hay nada que me pueda hacer dudar de mi salvación. No hay nada que me pueda hacer dudar de que Dios está conmigo. Y no puede haber nada que me haga dudar de que al final lo único que vamos a ver es una grande y una tremenda victoria, hermanos. Con esta palabra los quiero animar, consolar. El amor de Dios es lo que nos tiene que constreñir, el amor de Dios es lo que nos tiene que impulsar, incentivar. No vengamos a la iglesia religiosamente por obligación. Que sea el amor de Dios el que nos impulse a congregar, que sea el amor de Dios el que nos impulse a obedecer, que sea el amor de Dios el que nos impulse a buscar la santidad, que sea el amor de Dios el que me impulse a perdonar, que sea el amor de Dios el que me impulse a amar, que sea el amor de Dios el que me impulse a hacer bien las cosas, que sea el amor de Dios el que me impulse a ser un hijo agradecido. Él pagó un alto precio por mí, hermano. Él pagó un alto precio por ustedes. Que en cada alabanza yo pueda expresar esa gratitud al Señor. Amén. Los dejo con una alabanza y luego vamos a estar participando todos juntos.